Saludos traders, bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro episodio de esta serie llamada Psycho Trading, Psicología del Trading. Y hoy vamos a tener un episodio muy importante, vamos a estar hablando acerca de cómo controlar las emociones, cómo controlar el miedo a la hora de atravesar una racha negativa. Sin más decir, vamos al video. Y para explicar este concepto, este pensamiento y esta perspectiva acerca de con el miedo tras una racha negativa, voy a estar utilizando esa pizarra que ven en pantalla y vamos a estar haciendo esto un poco más dinámico, ¿bien? Inicialmente, es una pregunta súper importante: ¿cómo perder el miedo tras una racha negativa? O sea, nos pasa o nos pasó, me pasó a mí anteriormente, es que cuando atravesamos cierto proceso negativo de trades, de operaciones que van en contra y tipo no nos sale, estaban practicando esta metodología que por cierto es un poco compleja, nuestra metodología de trading, hay que decirlo. Y es como que tomás probabilidades, marcas zonas, esperas por cierta zona, ejecutas en teoría lo que corresponde al concepto de trading que hay que hacer, esperar la transición, etcétera, 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 y luego se va a stop loss. O te activa la orden, va un poquitito en profit y luego stop loss. ¿Te pasó? Probablemente sí. Entonces, quiero que entiendan esto. ¿Qué pasa? Cuando, por lo general, una persona pasa por ciertos procesos de pérdidas seguidas, una racha negativa, entonces a veces la cabeza del trader que no tiene cierto control acerca de los números, de las emociones, etcétera, tiende a descarrilarse un poco, salirse un poco del orden correcto y ya se vuelve un poco complicado tradear y tomar buenas transacciones porque nuestra cabeza está, nuestras emociones, nuestra cabeza, etcétera, están un poco alterados en sí por todo este proceso negativo y tipo el sentimiento de que no te sale, de que pucha, esto me funciona o no, esto realmente será que funciona en serio a largo plazo o es simplemente puro azar, puro pedo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta algo, es súper importante manejar los números para vencer el miedo, ¿sí? Vayamos inicialmente al concepto, al término miedo. ¿Qué es el miedo en sí? ¿Sí? ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento, pero centrémonos en eso. ¿Qué significa en realidad miedo? ¿Por qué se produce el miedo a la hora de tradear y tener transacciones negativas? ¿Qué es esa sensación incómoda que tenemos cuando no nos están saliendo las cosas? En resumen, si van a Google y buscan el concepto, significado de miedo, dice ahí que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Bien, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia, dice ahí, de algo que puede ser, ojo a esto, puede ser real o imaginario. O sea, básicamente es la sensación de desconfianza al desconocer algo que pueda pasar que sentís inconscientemente, más del lado negativo que positivo, tener una angustia por eso, por no controlar eso, de tener desconfianza, desconocimiento acerca de eso, ¿bien? Entonces, ¿en qué se centra entonces el miedo? Si se dan cuenta, se centra en el desconocimiento, ¿ok? Entonces, una persona en realidad tiene miedo en su trading, vale la aclaración que estamos hablando del trading, tiene miedo acerca de sus operaciones negativas. Cuando tiene unas cuantas operaciones negativas, empieza a experimentar el sentimiento de miedo a causa de la desconfianza y del desconocimiento. Entonces, es que todo se centra en eso, en el desconocimiento. ¿Cómo entonces hacemos para solucionar ese miedo de perder operaciones? Ese miedo de seguir con la racha negativa hasta que se queme la cuenta. Ese miedo de no saber hasta dónde van a ir esas pérdidas y sentir que nuestra cabeza ya está totalmente desordenada como para poder tomar un trade correcto y sentir que esto no funciona, sentir que la metodología no te funciona, sentir que el trading es una estafa, que esto no es para vos. ¿Te pasó? Puede ser que sí, en algún momento a todos nos pasó ese pensamiento por la cabeza. Pero acá hay algo súper importante y te voy a compartir lo que a mí me ayudó, me está ayudando y me ayudó en muchos procesos y me va a seguir ayudando mucho en adelante para solucionar ese tema emocional cuando estoy atravesando ciertos procesos, ciertas rachas negativas de operaciones que no me salen correctamente o que literalmente van a stop loss de seguido. Tienen que entender algo. El trading es algo
impredecible en perspectiva? Totalmente impredecible en el 100%, sí lo es, pero podemos poner cierto porcentaje de probabilidad, cierto porcentaje de lo predecible a nuestro favor en base a la estadística, en base a los números. Es decir, agregar conocimiento, agregar historia, agregar datos para restar el desconocimiento, que es el causante del miedo, a la hora de tradear. Entonces, todo esto, literalmente, la solución a esto de cómo perder el miedo tras una racha negativa o el miedo a perder dinero con el trading, porque puede ser que no experimente una racha negativa necesariamente para tener miedo a perder. Puede ser que simplemente estés tradeando ahora mismo y tipo tenés un stop loss, dos stop loss y ya te sentís distinto, ya te incomoda un poco, ya estás acelerado, ya te cuesta todo y parece que ya todo se va a la B y ya no te sale nada, ¿verdad? Es por el desconocimiento. Entonces, ¿cómo haces para vencer esto? Agregándole conocimiento a ese test. Restale de ese test y déjale solamente conocimiento. Restale el 100% de desconocimiento y agregale solamente un 20, un 10% de desconocimiento y vas a ver que eso va a cambiar mucho. Entonces, ¿cómo se hace eso? Les digo, les resumo en unas simples palabras. Conociendo tus números, conociendo tus estadísticas, conociendo tus números. Y lo vuelvo a decir una vez más porque es muy importante. Conociendo tus números. De esa forma es como eliminas el miedo de perder en el trading. De esa forma es como eliminas el miedo que sentís, la incomodidad, el desconocimiento cuando estás atravesando una racha negativa. Bien, ¿saben por qué? Porque literalmente ese miedo, como les digo, solamente está ahí y esas emociones que tenés cuando no te salen las cosas solamente se presentan porque uno no conoce, porque vos no estás conociendo tus números, porque no sabes qué puede pasar cuando atravesas X cantidad de trades negativos, porque anteriormente no te pasó eso, o porque no sabes cuándo vas a ganar. Me explico. Ahora, cambia totalmente la cosa si, por ejemplo, vos te pones ahora a estudiarte, a sacar tus datos, digamos, por un trimestre de 3 meses, vale la redundancia, 3 meses, un trimestre en sí, y sacas datos y estadísticas, y sabes ahora que en promedio, cuando empezás a experimentar pérdidas, por lo general pasás de esta forma. Cuando comenzás una semana negativa, digamos, un trade, stop loss. Segundo trade, stop loss. Tercer trade, stop loss. Cuarto trade, stop loss. Quinto trade, take profit. Digamos tu primera semana de trading. Voy a ponerle acá primera semana de trading. Vamos a decirle que vamos a evaluar un mes, ¿verdad? Segunda semana de trading. Vos te vas y tenés -1, -1, -1. 4 operaciones. 5 operaciones. Y la sexta, ganás. Y sucesivamente así. Vas experimentando cierto proceso similar. ¿A qué voy con esto? Que de los datos, de sacar estadísticas, se crea lo que es un promedio. Un promedio. Y lo más importante y la característica más importante de un trader rentable o de traders rentables no es la metodología, no es la ciudad donde viven, no es la altura, no es la carrera universitaria que estudiaron, sino más bien es la habilidad de manejar números. Bien, la característica principal de un trader rentable es la capacidad de manejar números. Y si no lo hicieron anteriormente, si no son buenos con los números, les recomiendo que empiecen a tratar de serlo. Empiecen a practicar cosas numéricas, a tratar de manejar esto. Porque los números son las cosas principales en lo que se basa una rentabilidad en el trading. Son el aspecto principal en sí. Ahora, porque si vos manejas, volviendo al punto del ejemplo anterior, si vos manejas estadística, empezás a sacar tus números por un promedio de tiempo específico, digamos un trimestre, como les decía, 3 meses, vos podés darte cuenta de mucha información en tu operativa y podés darte cuenta de ciertos procesos repetitivos que ocurren una y otra vez. Por ende, si sabes exactamente los números que manejas, si sabes exactamente cuánto sueles perder antes de ganar, y si sabes exactamente que a veces sueles perder 10 trades, pero después suele ganar el número 11 y el número 12 y terminas cerrando positivo, no existe razón alguna por la que tengas que tener miedo, por la que vayas a tener miedo en un futuro que atravieses rachas negativas.
Todo se centra en tus números. Si vos empezás eso y entendés tus números, va a cambiar todo. Ahora les explico por qué. Porque fíjense, si vos sabes ya entonces que tu promedio de drawdown, tu promedio de racha negativa, de retroceso que tengas, voy a poner PR, promedio, promedio de racha negativa antes de ganar un trade, suele ser 7 operaciones. De seguido puede ser que sueles experimentar. O sea, el punto está, ¿cuál fue la mayor racha negativa que tuviste en ese periodo de tiempo? ¿Cuál es el promedio de esa mayor racha negativa que estuviste atravesando? Digamos que es 7. Genial. ¿Qué pasó? Si vos manejás, y asumo eso, un risk reward promedio de 1.10 por trade, para hacer el cálculo, y tu promedio de racha negativa es 7 trades antes de ganar uno, significa que vos podés estar perdiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, representa menos 7 Rs, y si ganas el octavo, son más 10. Me explico, ganaste 1 y perdiste 7. Resultado, más 3%. Una vez que vos entendés eso, una vez que vos aprendés a sacar ese número, esa data, esa estadística tuya de un periodo de tiempo de al menos 3 meses, vos podés hacer literalmente magia con eso. Con eso ya podés hacer mucho, muchísimo, porque tu confianza va a aumentar un montón, ya tenés tus números y ya es solamente matemática, capital y ejecución en adelante lo que tengas que hacer. Porque si vos sabés que atravesás un proceso de 7 trades como máximo, y le voy a dar un dato, un punto de vista acerca de cómo gestionar capital, por ejemplo, capital propio, para crecerlo esto, arriesgando un poco más del 3-5%, en ese rango más o menos, pero hacer un crecimiento muy grande sin tener miedo a la pérdida y sin importar que estés arriesgando mucho por trade. Porque una vez que manejas los datos, voy a poder simplemente, como les decía, jugar con las matemáticas y es simplemente número, estadística, datos y ejecución. Si vos sabes que tu promedio, entonces, volviendo al punto, sabes que tu promedio de pérdida antes de empezar a ganar algún trade mínimamente de 1.10 es 7 pérdidas, porque tomás, intentás tal probabilidad, no te sale, probás tal cosa, no te sale, inclusive puede estar lunes negativos, martes negativos, miércoles negativos, jueves negativos todos estos días de la semana, y viernes van 1.10. Acá digamos venías menos 8 o menos 9% y viernes terminaba 1.10, termina positivo de la semana. ¿Qué pasa? Acá hay algo muy importante y hay una forma increíble, y le voy a tirar esto para que razonen de lo que viene siendo cómo vencer ese miedo con los números. Yo tengo un capital de, a ver, $500 de capital, ¿verdad? Entonces, yo sé que mi racha negativa antes de ganar es de 7 trades negativos. Mi risk reward promedio por trade es 1.10. ¿Está bien? Entonces con esto yo puedo manejar bastante. ¿Qué pasa? Vos sabés que tu racha negativa promedio antes de ganar un trade es de 7 trades. Ok. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué yo recomiendo hacer? Agarra esto. Vos sabés que esto es en promedio, en teoría, lo que vos viste hasta ahora, históricamente, lo máximo que puedes perder antes de volver a estar positivo. ¿Bien? Entonces, esto significa que es lo que históricamente vos sabés que es lo máximo que puedes perder antes de volver a posicionarte en un balance positivo. Significa que 7 trades es el total promedio de lo que puedes perder. Por ende, vos literalmente al saber ese dato ya puedes jugar muchísimo con los números. Puedes agarrar y hacer 500, por decir un cálculo agresivo, dividido 7. Dividido 7. Bien, ¿me siguen? 500 dividido 7. Resultado, 71. Significa que vos, para
quemar una cuenta de $500 en base a tu estadística y tus datos, tenés que perder 7 trades de $71 para quemar la cuenta. Pero vos sabes que esto es poco probable que ocurra. Ahora, ojo, si vos sabes que esto es poco probable que ocurra, fue lo máximo que te ocurrió históricamente, pero puede volver a ocurrir, pero sabes que es poco probable, digamos, ¿cuánto estás ganando entonces por trade? Si vos estás arriesgando $71 y estás haciendo un 10 veces más lo que arriesgas por trade, significa que por cada trade ganado estás ganando $710. Estamos hablando más del 100% de la cuenta, estamos hablando aproximadamente del casi el 150% de la cuenta en un solo trade, entendiendo tus datos. Y esto es algo agresivo, yo no les digo que operen así, pero podemos jugar con estos números y hacer que de esta lógica salga algo rentable, donde se arriesgue poco y haga mucho sentido y te dé mucha tranquilidad a la hora de operar. Porque podemos hacer un cálculo distinto. Yo recomiendo hacer esto, pero obviamente bajando más el riesgo en esto. Si vos sabes que 7 es tu promedio de pérdida consecutiva máximo, entonces ¿qué haces? Yo recomendaría hacer, agarra esta base, que es tu base de calma histórica, digamos, tu calma histórica en el sentido que si vos empezás a perder ciertos trades seguidos, sabes que, ok, yo 7 a 8 como máximo pierdo, y por lo general en el noveno, el décimo, en el número 11 ya estoy positivo. Entonces sabes que si vas por el cuarto, quinto, no importa, no pasa nada. Yo sigo ejecutando mi plan al pie de la letra sin pasarme con las emociones porque sé que históricamente me respaldan los datos de que en el número de 7 en adelante vuelvo a encontrar un trade profit y estoy positivo. Tenés esa certeza de seguridad porque ya te estudiaste por meses. Y eso es literalmente lo que va a volver a pasar en un 90% de probabilidad. Ahora, aumentemos esa seguridad y agarrar este número promedio y multiplicarlo por 2. Ahora tenés 14. ¿Por qué hace esto y por qué haría yo esto? Para esperar lo improbable, para dar margen a algo que nunca sucedió, porque puede pasar, claro que puede pasar. Y el punto está que si pasa eso que nunca sucedió y pasa lo inesperado y lo poco probable dentro de ese mínimo rango de posibilidad, vos sigas en el juego y tengas todavía capital y esto no te queme la cuenta. Ese es el punto clave, que si ocurre esto, sigas en el juego. Bien, entonces sabemos que ahora, digamos, tu base en lo que te va a basar como racha tope de pérdida negativa es 14, duplicando lo que en realidad es. Eso te da una calma tremenda al saber que es 2 veces lo máximo que llegaste a tener como pérdida consecutiva. Y sabes que a partir del octavo o noveno tenés profit, pues de vuelta en positivo, por lo general, según estadística. Y si eso lo multiplicas por 2, aumentas mucho más esa calma y esa probabilidad de ganar. Bien, ahora, sacando este dato, yo recomendaría que esta racha lo bases no en el 100% de tu capital, sino en el 50% de la cuenta. 50% de 500 viene siendo $250. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo, Marce? Se hace $250 dividido 14. $250 dividido 14 son 17.8, pero vamos a redondear en 17. Ahora sabes que 17 es el número, es la cantidad de dinero que tenés que arriesgar por trade. ¿Me explico? Y perdiendo 14 trades de forma consecutiva, si pasa lo improbable, lo impredecible y lo que probablemente pueda no pasar, pero está la brecha, en el peor escenario, lo que máximo que vas a perder es el 50% de la cuenta. Pero ojo, ese es el escenario negativo. Ahora, entendemos que 7 es tu número tope según estadística de racha negativa. Si lo multiplicas por 2, sí que tenés un margen muchísimo más grande de error, ¿verdad? Pero ojo, eso suele ser racha negativa antes de volver a estar positivo. Y esto no pasa siempre, o sea, esto no te está pasando cada semana que perdés 7 operaciones antes de ganar una. Pasa una vez a la semana, pasa una vez cada 3 semanas, a veces una vez al mes, variando, pero no siempre. Es simplemente tu dato. Yo no digo que 7 tenga que ser, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, da igual.
cada uno tiene su número independiente, pero es simplemente el dato que a vos te tira la estadística, te tira el estudiar tus números para saber hasta cuánto sueles perder trades consecutivos antes de ganar otro y estar de vuelta, antes de sacar trades positivos en adelante, ¿sí? Entonces, si asumimos que es cierto, volviendo al ejemplo, estás arriesgando $17 por trade, genial. Tenés que perder 14 de seguidos para quemar el 50% de la cuenta y aún así vas a seguir en el juego totalmente cómodo para poder escalarlo si llega a ocurrir lo poco probable e impredecible. Bien, entonces, ahora vamos al lado de que tomes una semana positiva, digamos. Si vos haces un trade de 1 a 10, de 17 son 17 por 10, en sí, 10 veces lo que estás arriesgando, son $170. ¿Sí? En un solo trade estás haciendo como el más del 20% de la cuenta. Exactamente, a ver, el 35% aproximadamente de la cuenta en un solo trade. 35, un solo trade. Significa que si sacas 3 operaciones de estas, ya estás en $510 de profit. Hablemos de porcentajes más que específica cantidad de dinero. Ya estás más del 100% de retorno. ¿Me explico? Y vos, a pesar de que estás arriesgando, claro, estás arriesgando el 3.5% de la cuenta por trade, aproximadamente sería ese 17.500. En realidad, sabes que te respalda tu información. Sabes que no vas a tener miedo de que te queme el 50% de la cuenta, porque estás basándote en tu historial, en tu dato y en tu seguridad de los números y a la vez lo multiplicas por dos para tener una tranquilidad mucho mayor. Y en el caso hipotético que pase eso, lo peor que puede pasar es que estés 50% bajo el capital y aún seguís totalmente en el juego, listo para continuar y volver a recuperar ese profit perdido, ese capital perdido. Bien, esto es el dato en sí que le tiro, un cálculo rápido para mostrarles, pero para que lo vean y hagan los números. O sea, eso quiere decir que literalmente vos puedes hacer 3 operaciones 1 a 10 y hacer el 100% de la cuenta. Y tenés que perder 14 seguidas para quemarte el 50%. O sea, es un número absurdo una vez que lo entendés. Me explico. Entonces no hay drama literalmente en sí con perder posiciones, operaciones, trades de seguido. El drama está cuando no conoces tus números. Volviendo al resumen entonces, Marce, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer para eliminar el miedo tras una racha negativa? La respuesta al inicio, conociendo tus números. Empezá a estudiarte, empezá a sacar estadística, vincula tu cuenta a MyFXBook, audita una cuenta, da igual que sea demo o real, se puede auditar y empezar a sacar tus datos. O sea, simplemente empezar a tradear y ejecutar. Tradea y ejecutar. Tradea y ejecutar. Buscar rentabilidad y una vez que tengas rentabilidad, evalúa tus datos. Sacar los datos, ve cuántos trades sueles perder consecutivamente antes de ganar el siguiente. Cuántos trades sueles perder consecutivamente antes de ganar el siguiente. Y en base a ese dato, puedes empezar a jugar con estos números que les digo. Promedio multiplicado por 2, cantidad que te sale ahí, dividí por el 50% del capital que tenés. Y ahí, en el peor de los casos, tu racha tope de negativos por 2 otra vez, solamente te va a consumir el 50% del capital. Puedes hacerlo con el 40 también si querés. El punto está que si pasa ese caso hipotético, poco probable, sigas en el juego totalmente listo para alcanzar rentabilidad y recuperarte en caso de que ocurra eso. Pero si vamos al lado real, al lado probable, las probabilidades de éxito en realidad están bravos. O sea, que tenga 7 trades negativos consecutivos no significa tampoco que va a quemar la cuenta, es simplemente tu racha promedio negativos antes de ganar un trade de 1 a 10, digamos, y volver a estar en profit. Es simplemente eso para basar tu gestión de riesgo. Entonces vos sabés que si haces eso, puedes estar literalmente operando con total normalidad y vas a estar duplicando la cuenta hasta por la semana o cada 2 semanas y mucho más. Es simplemente aprender a jugar con los números y, como les decía, la característica principal de un trader rentable o de los traders rentables no se basa en la ciudad, no se basa en altura, no se basa en el nombre, no se basa en estudios universitarios, se basa en simplemente saber conocer sus números, jugar con ellos, manejarlos, ordenarlos, evaluar probabilidades de escenarios, ponerlos a tu favor y de ahí, créeme, puede hacer magia. Pues
capitalizarte bastante, arriesgar poco y jugar con tus números una vez que entendés ese punto importante. Y yo te lo dejo el dato acá. Ahora ya va a depender de vos, que literalmente te pongas las pilas para poder sacar esos datos, te pongas las pilas para poder traer ese tiempo específico al menos de 3 meses. Digo al menos porque, o sea, esto es algo con lo cual me supongo que si estás estudiando, estás acá, querés vivir de esto. Entonces tómatelo en serio, o sea, no es algo, no es una joda. Tómate los 2, 3 meses, saca los datos, saca los datos, saca los datos en calma. Cuando tengas esos datos con rentabilidad, ya está, ya estás. Simplemente jugar con los números y ya, con el capital que tengas, empezar a experimentar. Y ojo, ya ahí tenés inclusive la confianza de depositar mucho más dinero. Mucho más dinero, no hace falta que metas dinero con miedo a perder. O sea, un dinero que sí, claro, tenés que estar dispuesto a perderlo, pero ya tenés certeza numérica, estadística, de que en lo más probable es que esto te funcione y salga correctamente, ya que tenés tus datos sacados, estudiados previamente durante 3 meses como mínimo. Bien, con eso me despido. Les dejo pensando, les dejo este dato, les dejo que jueguen con los números y piensen un poco acerca de esto. Quizás salimos un poco de simplemente hablar ante cámaras y entramos un poco en números, pero yo creo que esto también ayuda un montón en la parte mental, en la parte psicológica, para entender cómo y por qué pasa el miedo a la hora de perder, a la hora de tener pérdidas y cómo puedes solucionar eso. La solución, la respuesta es simple, entendiendo tus números. Ignora este cálculo de capital, etcétera, de capital personal. Enfócate simplemente en eso, en conocer tus números. Que ¿Cómo haces para perder el miedo en una racha negativa? Simplemente conociendo tus números, conociendo mis números, conociendo mis números. Repetilo. Para eliminar el miedo durante pérdidas consecutivas, simplemente tengo que conocer mis números. Y ya. Conociendo tus números, ya no vas a tener miedo de que estás perdiendo 8, 9, 10, 15 trades seguidos. Porque sabes que en promedio entre el 16 y el 17 suele estar positivo y te respalda la información de meses. Y ya, con eso puedes jugar, con eso puedes hacer cálculos distintos, con eso puedes jugar con tu gestión de riesgo, te puedes basar con tu certeza y seguridad de ese promedio tope de racha negativa, multiplicarlo por 2 para agregar 100% de confianza y tranquilidad. Y ahí estás listo para crecer esto a un nivel muy grande. Nos vemos, que estén bien hasta otro video. Chao, chao.